el Buenas sábado. noches. Vamos a ver si ya tengo el mando. Vamos a ver. Pero no tengo la diapositiva puesta. Perdón, vamos a ver. Vamos a bajar esto. Denme unos segundos. Que lo hice. Perdón, denme unos segundos según yo lo tenía preparado. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Gracias, Ale, ya entré. Ah, sí, ya te vi. Ojalá que esto no me lo haya borrado todo. Buenas noches a todos. Un gusto volver a verles. Igualmente. Buenas noches. Vamos a ver. Qué mal, no puede ser. Me borró todas las de... Ah, no, aquí están. Las recuperé. Aquí están. Aquí están. Solo que voy a ponerle un diseño bonito para que así se esté tan desangelado. Está, vamos a ver. No. Ah, no, ese es aquí. Permítanme un segundito para que no sean tan frías. Ya. Muy bien. Ahora. Para acá. Ya lo vamos a hacer. Permítanme un segundo. No sé si pueden ver la pantalla. Ya se puede ver. Sí se ve, Ángel. Se ve. Muchísimas gracias. Bueno, La vemos. entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la tenencia y posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque parte de los motivos de la expansión obedece a, digamos, ese primer momento de la acumulación originaria de capital. Quienes han llevado economía política se acordarán que esa va a ser una de las grandes cantaletas de la acumulación originaria de capital. Entonces, obviamente que para esa acumulación es necesario pues tener medios donde vamos a sacar esa riqueza, y la mejor forma y la única que conocían en aquella época va a ser por medio de la explotación de la tierra. De hecho, lo que posean esas tierras es lo que va a determinar en esta primera fase, que estamos en el siglo XVI, la manera en que se van a denominar las dos grandes formas de administración que van a estar en el siglo XVI, que son los virreinatos, que para el siglo XVI son dos: el virreinato de la Nueva España y el virreinato de Perú. Ya en la clase primera que nos dio el doctor José Cal nos explicó cómo se fue conformando la audiencia de la Capitanía General del Reino de Guatemala y sus distintas, digamos, maneras en ser administradas, que en algún momento fue del Virreinato de la Nueva España y por otro momento no, y luego ya se quedó como una audiencia dependiente directamente del Consejo de Indias. Tenemos que volver a recordar que es el Consejo de Indias la encargada de la administración de los territorios de ultramar, que son precisamente estos, ¿verdad? Lo que hoy llamamos América, que le van a denominar Indias, las Indias. ¿Por qué? Porque habían pensado que habían llegado a India, pero resulta que no. Pero entonces se quedó con el nombre de Indias Occidentales para diferenciarlas de las otras que van a ser las Indias Orientales. Por eso es que ustedes en los documentos coloniales verán que se refieren a los habitantes de las Indias como indios. Pero aquí todavía no tiene esta connotación peyorativa, racista, que es propia de la época de ahora. Uno de los motivos por los cuales se organizó el curso fue por una pregunta que me hicieron, que se los conté, referente a
cronistas mestizos. Y se acuerdan que cuando estuvo el doctor Cal también, yo le dije lo mismo, porque a los dos nos quedamos pues con los ojos como a cuadros, ¿verdad? Cronistas mestizos. ¿Y por qué la sorpresa? Porque para este momento, como lo fuimos viendo ya en el derecho indiano, con aquellos esquemas que nos presentó, y lo que también yo he señalado en lo que llevamos del curso, solo van a haber dos grupos que son sujetos de derechos y de deberes, que son la República de Españoles y la República de Indios. Nada más. Por tanto, sí vemos que hay cronistas indígenas que son los que van a escribir pidiendo que se les concedan sus títulos, y cronistas españoles que van a narrar primero cómo fue que llegaron a estas tierras, y segundo, pues que van a seguir contando cosas, ¿ya? Por eso fue que introduje en el curso, incluí en el curso lo de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque de hecho vamos a encontrar unas historias que van a escribir ciertos frailes en México, por ejemplo, como este señor Sahagún, ¿no? Que prácticamente venía a decir que la gran labor que habían hecho para lograr incorporar esos territorios a Castilla era producto de lo que ellos habían trabajado como evangelizadores. Y entonces viene y no, ¿verdad? Entonces viene Bernal Díaz del Castillo y dice, no, yo lo voy a contar porque yo sí estuve ahí. Y fíjense que hay una cosa extrañísima con esto, porque la crítica actual dicen, ¿cómo van a creer ustedes que un soldado va a estar escribiendo una crónica? Claro, porque nosotros un poco también con esa mentalidad peyorativa, clasista y racista, pensamos de que al hablar de soldados como Bernal Díaz del Castillo, estamos pensando en los soldados que vemos en los camiones del ejército de Guatemala, el soldado raso. Pero no, o sea, tenemos a Bernal Díaz del Castillo, que era una persona estudiada, pues, pero que se había venido a Indias en plan aventurero. ¿Por qué? Porque la llegada a estas tierras también va a estar inmersa dentro de toda la mentalidad propia del Renacimiento, donde las leyendas que se habían ido contando en la Edad Media tienen su mayor esplendor. Por eso también muchos de los nombres que vamos a encontrar en el continente, por ejemplo, el río Amazonas, eso hace referencia a una leyenda que existía un territorio gobernado solo por mujeres. Y como lo primero que miran fueron mujeres, esto es como las Amazonas, pues el Amazonas. ¿Ya? O Florida, porque se decía que había un lugar donde había una fuente de la eterna juventud denominado Florida, pues Florida. Las Antillas, se decía que existía un lugar donde vivían unos dioses acuáticos, era un archipiélago con islas paradisíacas, y cuando las vieron dijeron, estas son las Antillas, ¿me explico? Es decir, fueron uniendo toda esa tradición oral que ya traían en su forma de ver el mundo, su cosmovisión, sus imaginarios, y vemos que lo van aplicando en los distintos territorios. Llegan a Venezuela, a la desembocadura del río Orinoco, y dicen, uy, esto es como Venecia. Ah, es una Venecia pequeña, Venezuela. Ahí está, le quedó el nombre de Venezuela. Es decir, como una Venecia chiquita. O sea, por decir, en lugar si hubiera sido guatemaltecos quienes llegan ahí, le dicen, ah, es una Venecita. No, pues ellos dijeron Venezuela. Esa es la forma diminutiva de aquel momento. Digamos, esto es muy importante señalarlo, porque a veces también tenemos esas dificultades en cuanto a que nuestra propia visión en la cual hemos sido formadas y formados de una versión total a una parte de nuestra historia, que mal que bien es parte de nuestra historia, nos impide poder llegar a estos detalles, digamos, de cotidianidad que nos cambian, digamos, el panorama, porque aquí lo que estamos describiendo también es cómo, qué fue lo que vieron, qué fue lo que describieron. Yo les recomiendo muchísimo las cartas de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V. Hay un deje de inocencia, si ustedes lo quieren decir, por no decirlo de ignorancia, ¿ya? Pero vamos a dejar como de inocencia. Cuando él describe los templos de las religiones de los pueblos que fue cruzando, él les va a llamar mezquitas a los templos.
¿Por qué? Por la crestería. Y cuando las mezquitas tienen minaretes, ¿ya? Entonces él cuando los vio, dijo, ay, esto es como las mezquitas. ¿Por qué? Porque tienen una torre. Y entonces él va a hablar de las mezquitas. Como para él era muy complicado decir Huichichipostli, entonces dijo, bueno, ¿cómo se llama el señor? Huichichipostli. El dios, ¿cómo se llama? Huichichipostli. Ah, no, muy complicado. Huichilobos. Entonces ustedes van a ver que ahí dice. Eran mezquitas, pero que no estaban dedicadas a Huichilobos, ¿ya? Sino que estaban dedicadas a no sé quién. Entonces él va diciendo, ¿ya? Y lo que ahora ven ustedes como novedad, resulta que ella lo dice, porque hay una diosa que dice, bueno, esto para que me entiendan viene siendo como la Virgen María. Y uno dice, uy, lo está diciendo. Y ahora que viene el 12 de diciembre, ya verán aquellos grandes panegíricos diciendo que no, que es una diosa maya. Allá verán, ya van a ver. Si no es que ustedes mismos ustedes mismas van a estarlo difundiendo. Eso ya lo decían desde aquella época. Y ya se los dije también, cuando vemos que Sumarra ve la imagen de la Virgen, ya sea que fuera milagrosa o no, eso no entra en esta discusión. A lo que vamos es que la mira y le dice, ah, la Virgen de Guadalupe. Y a mí me dio risa una vez leer un meme donde hacían un análisis del náhuatl, de dónde venía Guadalupe. Y yo digo, pero señores, esto es árabe. Guadal, caudal, eso es un caudal, ¿ya? Y lo otro es un rincón, o sea, es un rincón como nacimiento de aguas, que ahí está el monasterio de Guadalupe, que está en lo que hoy es Extremadura, cerca de Cáceres. ¿Ya? Entonces este centro fue un centro de peregrinación muy importante, anterior, fíjense pues, anterior a las peregrinaciones de Santiago. Y entonces ahí ustedes ya empiezan a ver la mentalidad que tiene. Bueno, dicho esto, tenemos por tanto un aspecto jurídico que es como hemos venido hablando de las instituciones, pero también tenemos una visión de cotidianidad, que es lo que va como paralelo. Ahora yo les he hecho una explicación así muy rápida de lo que podríamos decir esas visiones, esos imaginarios de cotidianidad. Pero junto con esto hay un entramado jurídico que está operando detrás. Y ese entramado jurídico que opera detrás es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos un modo de producción que necesita de capitales para poderse extender. Por tanto, es necesario la extensión del comercio. ¿Qué necesita ese comercio? Pues necesita materia prima y necesita una de las materias primas tan importantes para aquel periodo que va a ser el oro. Por eso es que en los territorios donde hay oro es donde vamos a encontrar digamos, las mayores organizaciones administrativas, los virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Nueva Granada. Claro, ahora le decimos España, pero en aquel momento era el Virreinato de la Nueva Hispania. ¿Ya? Empezaba a entrar la ñ. La historia de la ñ es muy bonita porque es una letra que después viene a contraer dos letras que siempre había dado problemas. O sea, el sonido existe en varios idiomas, pero el único idioma que tiene una letra para ese sonido es el español. De ahí, como ya lo expliqué en una noche, el italiano la tiene ese sonido, el portugués tiene ese sonido, el catalán tiene ese sonido, pero utiliza dos letras para señalar que hay que pronunciarlo. En cambio, el español o el castellano solo tiene una, que es la famosa ñ. Bueno, dicho esto, vamos a ver que hay dos ciclos de forma de entender la invasión castellana. ¿Ya? Son dos ciclos. Primero tenemos que comprender que es una imposición de valores occidentales, por supuesto. O sea, no conocen el local y tampoco les interesa conocerlo. Bueno, después ya lo van a ir conociendo, pero digamos, en los primeros momentos, pues no lo conocen. ¿Y cuál van a ser estas visiones de imposición de valores occidentales? La jurisdicción del Papa, ¿ya? Que todavía para el siglo XVI sigue teniendo fuerza porque estos hechos suceden antes de la gran sacudida de la Reforma Luterana. Después de la Reforma Luterana, pues prácticamente el Papa va a tener todavía injerencia, pero ya empiezan a formarse ciertas cosas, ya la Iglesia americana depende del rey, y por tanto ya
Ya está todo consumado, por decirlo de una manera. Y la disminución de la organización social, económica y política de los pueblos originarios, primero porque los van a considerar bárbaros, pecadores, infieles, etc. Digamos, la primera manera en que los van a visualizar es esta. ¿Ya? Posteriormente vemos que se van a ir incorporando. Por estas razones era deber de los indígenas someterse y si no lo hacían, los castellanos tenían el derecho de declarar la guerra. Este es un principio de derecho natural que también está consignado en el derecho romano, que es el derecho del iuris belli, o sea, derecho de guerra. Cuando es lícita la guerra, ¿ya? El famoso iuris belli. Y por eso es que cuando venían se les lee un requerimiento. La historia del requerimiento, por ejemplo, de Colón es impresionante porque vienen unos que hablan mandarín y resulta que aquí no les entienden nada, obvio. Pero posteriormente esto del requerimiento se fue dando, como bien lo explicó el doctor Cal en su momento, por pactos, es decir, pactan. Si ustedes ven y leen, digamos, yo les recomiendo 3 textos. Las cartas de relación, que ya los había mencionado, de Hernán Cortés al emperador Carlos V, el libro de Bernal Díaz del Castillo y la biografía de Cortés de Salvador de Manadiaga. Ya con esos 3, ustedes van a tener una visión más completa. Claro, hay una serie de artículos que han venido a actualizar esto, pero aquí les mencioné clásicos. Para poder llegar a los artículos actuales tenemos que tener un dominio de los clásicos, porque si no, no vamos a ver la primera parte, digamos. Si ustedes leen las cartas de relación y los otros 2 textos que les he comentado, en ningún momento Cortés les lee ya el requerimiento. Pero lo que sí encontramos en todo su avance es una serie de pactos. Lo hace con los de Zempoal, por ejemplo, los zempoaleses, los va a hacer con los tlaxcaltecas, que se va a hacer el gran pacto final, y después pretende hacer lo mismo con los aztecas, pero viene la noche triste y todo se arruina. ¿Ya? Entonces, digamos, si ya estamos diciendo que para 1519, 1521, Cortés habla de pactos, es porque este principio que está señalado aquí ya fue superado. Ahora no encuentro la fecha. Es que no, ahora no miro. Bien. Vamos a empezar a ver que existen y siempre van a existir una serie de revisiones de las disposiciones de colonización por parte de los tratadistas de la corona. Una de las cuestiones claves que estos tienen en la cabeza es que hay que poblar. O sea, poblar es, vamos a armar pueblos ahí. Y para eso tienen que armar pueblos de los habitantes originarios. Tenemos que tomar en cuenta que el proceso tiene 2 fases. Está la fase antiana, que es la cruel, la que, digamos, nos quedó en el imaginario porque fue muy cruel, no tanto por las guerras que las hubo, sino por las enfermedades y también por otra enfermedad que fue la avaricia, que hizo que los pobladores los hicieran trabajar en unas condiciones a las cuales no estaban acostumbrados. Estamos ante sociedades organizadas de manera tribal y por tanto no era su manera de hábitat vivir en un espacio, en el sentido de un pueblito, una ciudad, ¿ya? Y con unos horarios tan de explotación como los van a tener estos, porque resulta que en las islas no encuentran el oro y se les ocurre que en los ríos va a estar, entonces los ponen ahí a colar arena y es una tragedia demográfica humana de dimensiones descomunales. Pero la parte continental ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque en la parte continental encuentran sociedades más acabadas. Encuentran una organización más social, más compleja. Y no digamos cuando se encuentran con el imperio azteca o el imperio inca, que así le van a llamar ellos, pero como los incas se denominaban, sería el imperio del Tahuantinsuyo, que es las 4 regiones, el Tahuantinsuyo. Eso, estudiar Perú también requiere algo de tiempo
porque también al hacerlo se nos desmonta mucho de estos discursos, porque había una gran explotación durante el periodo del Tahuantinsuyo. Estos se dan cuenta y dicen, bueno, como ya está este sistema, pues lo seguimos. Ojo, ya, o sea, estos sistemas de explotación que vamos a encontrar en el periodo colonial, no es que lo hayan traído de suyo, sino los van a complementar con lo ya existente. Bien, sigamos pues. Ahora bien, el fin inicial, cuando se plantean el descubrimiento, va a ser uno, evangelizar por sus dos corrientes. La evangelización pacífica, ahí vemos a Bartolomé de las Casas y a los otros seguidores, y la evangelización con sus medios de coerción que constituyó la colonización. Vamos a tener los dos. Pero curiosamente, cuando ustedes leen el informe de la diócesis de Pedro Cortés y Larraz, vemos al pobre Pedro Cortés y Larraz, un aragonés, por cierto, que pueblo que va, pueblo que sale escandalizado. ¿Por qué? Porque todo lo que está dispuesto no se cumple ni una coma, como dice él. En pocas palabras, cada quien hacía en los pueblos lo que le daba la gana. ¿Ya? Entonces eso rompe ese esquema que también a veces tenemos, que creemos que era una obligatoriedad. Claro, los que vivían cerca, los que estaban reducidos a pueblos de indios cercanos a las grandes urbes, pues como que tenían muchísimo más control en esto. Pero imagínense ustedes los pobladores del área Ixí, los de Petén, los de Huehuetenango. O sea, cuando este obispo recorre el oriente, el tipo piensa que ahí está Sodoma y Gomorra, y de hecho en uno le dice, esto es como ver la conducta de Sodoma y Gomorra. Con eso ya les digo yo cómo vivían estas gentes ahí. Bueno, pero el fin real, a ver, el fin inicial fue la evangelización. Pero el fin real, el no ideal o idealizado, implicó el hecho político de conquista para la expansión económica y fiscal de estos territorios. En su incorporación a la visión horizontal del poder de los Austria de estos territorios como parte de sus dominios. Por eso es que crean los reinos. Porque para ellos el poder es horizontal y por eso es que para su administración tienen un consejo, el Consejo de Indias. Y por eso es que van a decir, bueno, vamos a introducir los cabildos para que los pueblos se junten y miren entre ellos sus cosas. Creamos las alcaldías indígenas para que entre ellos se gobiernen y se administren. Sé que ahorita les estoy rompiendo esquemas, porque estamos ya acostumbrados al discurso de decir que esto es desde antes de la colonización. No, no. La colonización vino e implementó estos sistemas, digamos, como actualizándolo dentro de su visión, a lo mejor de algo que existía antes. ¿Me explico? Estos van a ser, por tanto, los que se van a aplicar. Y por eso es que se van a dedicar a fundar ciudades, a fundar villas, para garantizar el ejercicio de ese poder y las prebendas que estaban contenidas en las capitulaciones. Por eso es que van a estar fundando ciudades. Para la próxima clase que hablaremos de ciudades, les voy a decir cuáles son los distintos tipos y cómo vamos a ir viendo sus transformaciones. Hoy solo les digo que esto es. En la próxima clase explicamos por qué vemos esa sed de fundar ciudades. Ustedes si han leído las cartas o el libro de Bitácora de Colón, se dan cuenta que lo primero que funda es una ciudad que se va a llamar Navidad. Entonces uno dice, pero si apenas tenía cuántas gentes, ya hicimos la cuenta la vez pasada. ¿Y por qué rápido fundó una ciudad? O sea, porque no lo vio, sacó lo que quería y se fue. Y después venir unos ratitos e irse. Bueno. Dos son las vías jurídicas para el dominio, que son la aristotélica, fundamental en el derecho natural de los bárbaros. Es decir, todos los bárbaros tienen un derecho, porque todos los humanos estamos sujetos a un derecho, que es el derecho natural. Y dice Aristóteles que aunque no sean civilizados, sí, por ser humanos, también viven el derecho natural. Y por eso es que va a estar fundamentándose en ese derecho natural que lo van a estar soltando muchísimo en los textos. Y el derecho romano,
que van a aplicar la teoría de la ocupación, no importando que el territorio donde se aplicó estuviera ya habitado. Entonces vamos a encontrar una contradicción, porque está el derecho natural, que es de una libertad, pero el derecho romano, que va a aplicar el principio del res nullius, es decir, cosa vacía. Bueno, el nullius tiene varias acepciones, vacío, nulo también, que también se lo va a traducir así. La corona al principio va a aplicar ese res nullius, ¿ya? Va a proceder como que si estas tierras estuvieran desocupadas, y de hecho eso va a ser la gran discusión, porque van a decir, no, señores, ellos tienen unos señores naturales, por tanto, desocupadas no están. Y vamos a encontrar dos ciclos en estas discusiones. El primer ciclo, los títulos que se alegaban como justos se fundaban en la exaltación indebida de las jurisdicciones y valores locales de Occidente, que ya lo dijimos al inicio de la clase, la autoridad del Papa. O en disminuir a la categoría del indio por ser bárbaro, pecador, infiel, y lo señalé anteriormente, que se concluía en el deber de los indígenas de someterse pacíficamente, y si estos se rehusaban, podían los europeos declararle la guerra justa, ¿no? El ius belli, o ius belli también, en este caso, en latín, sería la otra forma. El segundo ciclo, los tratadistas van a empezar a revisar los conceptos y van a empezar a negar el poder del Papa sobre infieles, fíjense, o sea, son de avanzada, son progres, como diríamos ahora, o como lo dirían todos estos de Fundaterror, son comunistas. ¿Por qué? Porque resulta que van a decir, no, el Papa aquí solo tiene cuestiones espirituales, y hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el Papa solo tiene potestad en cuanto a imponer una obligación hacia toda la cristiandad, cuando habla ex cátedra y en cuestiones de fe, costumbres y tradición. Y de ahí, no más. Imagínense, estamos en el siglo XVI y hay un cuestionamiento muy serio. Y van a decir que la infidelidad, es decir, no ser creyentes, por sí sola no era causa suficiente para justificar la conquista. Uno de los grandes autores de esta doctrina va a ser Francisco de Vitoria. Este Francisco de Vitoria va a acuñar lo que se denominan los justos títulos. Y esos justos títulos prácticamente son los que van a estar determinando todo el sistema colonial, que después va a ser reformado con los Borbones, a su favor obviamente, pero va a fortalecer muchísimo el poder local de los pueblos indígenas, los Borbones. O sea, lo que habían dejado cimentado los Austria y que a veces habían tenido problemas por ciertas formas díscolas de los criollos, los Borbones van a apretar las tuercas y es cuando van a provocar el descontento que desembocará un siglo y décadas después con la independencia, en el caso de los Borbones, ¿de acuerdo? Francisco de Vitoria nos decía que los indios, aunque infieles, antes de la llegada de los españoles, eran legítimos señores de sus cosas, pública y privadamente. Ni el emperador era señor de todo el orbe, ni el Papa tenía señorío civil o temporal sobre todo el universo. Y aquí ya estamos entrando en unos conceptos de soberanía propios del desarrollo que vimos en las otras clases, sobre todo los que llevaron el curso de Historia de España los sábados, era cuando estábamos insistiendo precisamente en cómo se va ganando la soberanía, porque también ese concepto de soberanía va a servir para decir, bueno, miren señores, en América no es que ustedes tengan derecho a entrar como Pedro por su casa, y por eso es que surge la idea de pactar. Pero es evidente que nadie pensaba que la evangelización era la única finalidad perseguida por los españoles en los territorios indianos. El fin político de conquista y con la explotación económica y fiscal de estos territorios fueron claros desde un comienzo. Por eso es que fundaban ciudades, por eso es que vemos que lo primero que hace Colón es mandar oro. Hernán Cortés hace lo mismo. Para que lo declaren adelantado, decide mandarle un obsequio de oro a Carlos V, que le llega a Carlos V como agua de mayo, porque estaba necesitando dinero para comprar electores, para hacer que lo eligieran como emperador, y ese dinero le cayó de perlas, y con eso pudo ganarle a Federico de Sajonia y a Francisco I de Francia. Ahora,
Todo esto se medía en unas capitulaciones, porque todo es jurídico, entonces todo va legalito. ¿Ya? O sea, no hay ninguna posibilidad de salirse de ciertos marcos. ¿Qué pasaba si se salían de esos marcos? Pues entonces se declaraban en rebeldía, traidores a la corona, y podían ser ahorcados, o si eran nobles, decapitados. ¿A los de las Indias también? Sí. ¿Ya? O desposeídos de sus bienes. Si ustedes ven a los conquistadores famosos, como va a ser Pizarro y como va a ser Hernán Cortés, ellos mueren sin nada. Colón mismo muere sin nada. A pesar de que lo habían declarado gobernador de la mar Océana, gran capitán y almirante para él y sus descendientes y gobernador de las tierras descubiertas y por descubrir, en vida le quitaron todo. A Pedro Alvarado no le quitaron nada porque se murió, pero a su sucesor, su hermano Jorge, sí. Entonces, no es que los que hicieron esto quedaran impunes, digamos, en términos actuales. ¿Ya? Las capitulaciones están establecidas en 3 partes. Una primera en la cual se incluía la licencia del rey para conquistar, descubrir, etc. O explorar, porque hay capitulaciones de exploración. ¿Ya? Por ejemplo, Cortés tiene permiso de exploración con base a las capitulaciones que tiene Diego de Velázquez, que es su superior. Una segunda donde se enumeraban las obligaciones del descubridor y las mercedes concedidas por la corona. Entonces, mira, vas a ser gobernador o vas a ser esto y tal. O adelantado, que casi siempre va a ser el título que les van a dar. Y una parte final en la que se hacía constar el carácter condicional de las mercedes regías, supeditadas al éxito de la empresa y a la conducta del descubridor, junto con la admonición de castigo correspondiente si ésta no se ajustaba a lo pactado. Bueno, ¿quién establecía la conducta del descubridor? Primero los frailes. Y los frailes con los conquistadores fueron enemigos mortales desde el primer día. Entonces, cuando llegaban digamos, las quejas, se nombraba un legado, que era siempre un fraile. Y obviamente que el fraile que venía le iba a dar la razón a los frailes que se quejaban. De ahí viene todo lo que les he contado de los anteriores citados. La política castellana fue muy clara. Nadie podía intentar descubrimiento alguno en territorios indianos sin obtener previamente la licencia del rey o de las autoridades facultadas para ello. En este caso, al inicio vimos a Diego de Velázquez, pero posteriormente los virreyes. ¿Ya? Por tanto, serían los presidentes de audiencia, porque la audiencia era la autoridad máxima, como lo vimos en la clase de las fuentes del derecho indiano, ¿se acuerdan? Su mención, por tanto, debía circunscribirse a descubrir y observar, dar nombre a los lugares descubiertos, tomar posesión solemne de ellos en nombre del rey de España y volver a los sitios de partida para rendir información a las autoridades. No se podían quedar ahí. Se tenían que regresar, por supuesto. Ahora, las reales cédulas es lo que van a conferir tierras. Y esas reales cédulas se llaman reales cédulas de merced de tierras. Vamos a ver, ¿ya? Unas tierras que son por posesión, es decir, yo las poseo porque me las dieron, y otras que vamos a tener por tenencia, porque yo las compré. ¿Quiénes pueden comprar tierras? Bueno, todos van a tener mercedes de tierras. Los conquistadores, los pueblos de indios, los que reclamen sus títulos, van a tener mercedes de tierras. La corona te da esta tierra, pero es propiedad de la corona. Si no cumplís con lo que estamos estableciendo en estas reales cédulas, te las puedo quitar. Pero va a llegar un momento en el cual van a decir, bueno, mire, hay un terreno a la par donde yo estoy, que me gusta, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, eso te lo daría en tanto, lo compro. Esa ya la poseo, es mi posesión, ¿ya? La otra es una tenencia porque me la dio, perdón, lo confundí. La tenencia es porque me la dio, la posesión es porque yo la compré.
¿quiénes son los únicos que pueden comprar tierras? Primero, tener derechos a mercedes reales de tierras de posesión y luego de tenencia. ¿Quiénes son? A lo individual, solo los de la República de Indios. En lo colectivo, solo los de la República, perdón, a lo personal, solo los de las repúblicas de españoles. A lo colectivo, solo de la República de Indios. Las órdenes religiosas. ¿Y los mestizos? No. ¿Y los ambos? No. ¿Y los tenteantras, o como dice Severo? No. Solo castellanos o españoles e indígenas pueden comprar tierras. Solo estos dos grupos las pueden legar a alguien. Quienes las tienen en posesión porque las compraron las pueden partir. Quienes las tienen por tenencia no las pueden dividir. ¿Ya? ¿Se comprende esto? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces también nos rompe todos los esquemas que estábamos acostumbrados y acostumbrados. Hay un estudio que les recomiendo de la doctora Isabel Rodas Núñez, donde habla sobre las tierras en patricía. Es impresionante cómo fueron creciendo estas tierras en patricía a medida que van comprando más terrenos. Y entonces cuando se da la reforma liberal y les quieren desposeer de estas tierras, ellos prueban tener títulos de propiedad. Porque para la independencia se estableció que los títulos de posesión de tierras, porque va a llegar un momento en el cual todo ya lo van a poseer, digamos, las mercedes iniciales se van a redimir, se le llama redención de mercedes, es decir, bueno, vamos a actualizar esto para que ya les quede y ya no dependa del rey. Y por ejemplo, a ustedes les habían dado una cuadra, digamos, un cuadro de tierra. Como vieron el de La Paz vacío, pues ahí mandaron unas vacas. Como vieron otro vacío, ahí pues sembraron no sé qué y no sé cuánto. Entonces, cuando llegaban los agrimensores y empezaban a ver lo que estaba escrito que ustedes poseían por la merced que les habían dado, y resultaba que se pasalían, ustedes podían redimir esa parte de la que se habían pasado. Pero si no la podían redimir, es decir, no la podían comprar, entonces se les quitaba. Pero si lo podían hacer, entonces se les asignaba. Porque estamos hablando de un proceso de 3 siglos. Por tanto, cuando llegamos a la independencia, ya todas esas propiedades pues ya están como propiedades, ¿de acuerdo? Y vamos a tener 2 grandes procesos de desamortización de tierras en manos ociosas, que son la de las tierras que están en manos de los conventos, de las órdenes religiosas. Y cuando los pueblos indígenas se dan cuenta que los van a meter en el concepto de manos muertas, demuestran que no. Entonces las compran, porque entonces así ya no se las pueden quitar. Por eso ahí no vamos a encontrar procesos de desamortización en el periodo colonial. Lo vamos a ver con la reforma liberal, ya independientes, 50 años después de la independencia. Bueno. La invasión va a ser una empresa privada de carácter contractual entre los expedicionarios y la corona. Los privilegios que se van a otorgar en esos contratos, las capitulaciones, porque esos son las capitulaciones, son los contratos, son el título adelantado con el carácter vitalicio a los jefes de las expediciones, los cuales ya no se cumplió. Facultad para repartir tierras solares e indígenas en encomienda, que esto fue en su primer momento, después desapareció. Se les permitió construir fortalezas, después se les quita ese derecho. Se les facultó para la creación de ciudades y ejercer funciones públicas en las que fundaron. Eso sí va a durar un poquito más. Ahora, la presencia en Castilla se hizo presente desde el inicio, porque todo se hacía en nombre del rey. Quienes hayan llevado la clase de paleografía se acordarán en los textos del siglo XVI que dicen: yo, Juana, reina de Castilla, de Aragón, de Sicilia, de Nápoles, de Cerdeña, de las Provincias Unidas, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya y de Molina y de Álava, de las Indias orientales, no, y de las Indias occidentales, porque las orientales van a venir después.
y en su nombre, yo, su hijo, Carlos, y dispone todo lo que hay que hacer. O sea, el poder real, porque la soberanía ya está establecida, también va a marcar hacia acá. Entonces, digamos, este es el esquema que vamos a tener para poder comprender. Es que yo tenía otras diapositivas, espérense. Qué raro. Espérenme, es que como esto me borró. Vamos a ver, espérenme. ¿Por qué me las borró? Me las borró. Bueno, nos vamos a quedar con esta. No vamos a quedar con esta todavía. Vamos a seguir explicando. Me las borró. Entonces, digamos, como este sistema va a ir permitiendo, como ya les dije, que ustedes rediman sus tierras, es decir, tienen la capacidad de poderlas comprar, también les va a permitir que en un momento dado las puedan traspasar, porque la van a poder traspasar, y también que las van a poder partir. A medida que va avanzando el sistema, esto se va a ir incorporando. Los dos únicos grupos que lo pueden hacer son los pueblos de indígenas y los pueblos de españoles. Porque también, como lo veremos en las ciudades, la próxima clase, las ciudades van a estar segregadas. Tenemos, los españoles viven en las ciudades propiamente de españoles y los indígenas viven en los pueblos propiamente de indios. ¿Las ciudades tienen tierras? Sí. ¿Los pueblos tienen tierras? Sí. Las tierras de los pueblos se le llaman ejidos. En México todavía se habla de los ejidos. ¿Tienen que seguir tienen que tributar? Sí, todos. ¿Por qué? Porque todos son súbditos de la corona. Por eso era tan necesario el determinar que los indígenas eran seres humanos, porque entonces pasan a ser súbditos y por tanto tributan. El tributo lo vamos a encontrar en dos formas. Uno, por medio de especie de trabajo. Los de los pueblos indígenas tienen unos días dedicados a sus tierras y otros días que tienen que dedicar a la tierra del que están encomendados. Entonces, se va a pagar un tributo. Pero es impresionante porque el tributo se paga de la edad de 15 a 50 años y en el caso de los pueblos indígenas es colectivo. En el caso de las ciudades españolas es individual. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije al inicio de la exposición del día de hoy, hay como una especie de tratar de incorporar los sistemas propios, originarios, a el sistema español que viene. Y por eso es que veremos esa diferenciación también. ¿Por qué? Porque como ya lo explicaba con Francisco de Vitoria y los justos títulos, pues dice, bueno, ellos eran señores naturales, tenían sus costumbres, tenían sus leyes y por tanto nuestra obligación es cumplir con las leyes locales que tienen en sus territorios. Y por eso es que lo vamos a ver. Los españoles tienen solares. ¿Qué son los solares? Son las fincas o las manzanas, perdón, dentro de una ciudad. Está la plaza central, pero vamos a ver en las ciudades, y a los alrededores, conforme sea su importancia, va creciendo. Pero aquí nuestro tema es tierras, entonces también va a tener tierras fuera de las ciudades. En el caso de Guatemala, veremos que para las que están asentadas alrededor de la ciudad de Santiago, esas tierras van a denominarse milpas. El obispo Francisco Marroquín tenía una milpa, que es la actual milpa, o el actual pueblo, perdón, de San Juan del Obispo. ¿Ya? Milpas Altas. ¿Ya? Santa Lucía, milpas altas. San Bartolomé, milpas altas. No es porque las milpas sean altas, sino porque está alto. ¿Ya? Entonces, digamos, esas van a ser las toponimias que van a ir adaptándose a las regiones dentro de este sistema. Y por tanto, esto es para generar riqueza. En el caso de la Capitanía General del Reino de Guatemala, nuestra riqueza no va a estar fundamentada en el oro y la plata, porque pues ellos determinaron que era escaso. Hay plata, sí, pero no hay oro. En cambio, en México sí hay oro y hay plata en abundancia. En Perú hay oro y hay plata.
Y por eso de ahí viene el famoso dicho, perdonen que usemos dichos, pero vale más que un Potosí, porque el Potosí era una de las grandes minas de plata, de oro y de plata también. ¿Ya? Dentro de este sistema de las tierras, vamos a encontrar entonces una distribución social, ¿verdad? Una estratificación social económica, por tanto, el aspecto socioeconómico, donde vamos a encontrar la encomienda para la parte del norte y centro, y la mita, que es para la parte del sur. Y al final son dos sistemas de explotación que van a estar, digamos, en paralelo, que van a empezar, que solo se van a dar en los que se les reconocen derechos. Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Y de qué vivían los mestizos? O sea, de todo lo que he explicado no le llama la atención. ¿De qué viven los mestizos? Porque ya quedamos que no pueden tener tierras. Aquí hay unas preguntas, solo voy a terminar de explicar. Ya quedamos que no pueden vivir en pueblos. Entonces, vamos a contestar las preguntas. Está buenísimo. ¿La posesión sería el primer ejemplo de propiedad privada en el continente? Dice William Harrison. Sí. Sin llamarle privado, pues ya está. ¿Verdad? Ya se está. Claro, se tiene que acoplar a las leyes establecidas en cuanto a la forma de las tierras, de los impuestos que debe de pagar por esa posesión. También, por supuesto, los grandes terratenientes que en este periodo son las órdenes religiosas, pues también van a controlar mucho de la producción y prácticamente veremos que la lucha económica va a ser entre esas tierras de los religiosos con las tierras de tanto de españoles como pueblos indígenas. Y por eso es que las reformas borbónicas van a quitarle las tierras porque saben que de quitarle las tierras a los religiosos y dárselas a manos privadas, esa sí genera más renta, porque los religiosos estaban exentos de renta, salvo las rentas propias establecidas para eclesiásticos. En cambio, los demás tenían que pagar el impuesto eclesiástico más los impuestos civiles, digamos. Y los impuestos eclesiásticos y los impuestos civiles los administra la corona, porque a la misma fuente caen las dos, ¿ya? Porque ya lo decíamos en la clase anterior, que la corona tenía tanto el control económico, político y espiritual. Natalia Rodríguez pregunta, ¿es semejante a lo que pasa con los 48 cantones, su posición legítima en la tierra? De hecho, los 48 cantones sería como todavía la supervivencia de un sistema que existía. De hecho, la organización de los 48 cantones viene de ahí. O la única alcaldía indígena que todavía queda, la de Sololá, viene de toda esta organización, de toda esta administración que hubo. En el caso de Totonicapán, que es la Chimequená, es interesante ver cómo su organización siempre va a ser muy independiente de los quichés. Y esto viene de antes. Y entonces cuando lo encuentran y encuentran esta situación, dicen, bueno, entonces que sigan siendo como una entidad, digamos, como lo que están, con su organización. ¿Ya? Y lo de la vara y todo esto. Ustedes no sé si han visto alcaldes en España. Lo digo porque es nuestro referente. También tienen esa misma vara. Es la misma. ¿Ya? Y cuando uno los mira con sus síndicos y todo, es igual, como lo que vimos hoy, igual, cuando llegan a protestar a la capital provincial o a la capital de la comunidad autónoma o a la capital del estado, esa es como parte de la indumentaria. Por tanto, sí, es como digamos, lo que vemos ahora con los cantones de Totonicapán precisamente viene de este periodo que estamos analizando en las tierras. Oscar Corso, esa condición sobre tenencia o posesión de la tierra fue clave para diferenciar los corregimientos de las alcaldías mayores en un principio. Sí, en un principio sí, porque los corregimientos al final quedaron ya en desuso. Las alcaldías mayores van a entrar sobre todo con mayor fuerza con las reformas borbónicas, vuelvo a insistir, porque los borbones querían un mayor control para poder tener mejor acceso a las rentas. Y para eso fortalecieron el poder local. De hecho, los 48 cantones también van a quedar muy fortalecidos con las reformas borbónicas. Y no digamos con la Constitución de Cádiz. El levantamiento de Totonicapán, de Atanasutsul, obedece a
que ya no querían pagar impuestos. ¿Por qué? Porque las mismas reformas borbónicas les habían bajado los impuestos. Lo que querían era que la tierra fuera más rentable, porque era la única manera de obtener ganancias. Ya estamos hablando de eso. Y por eso es que cada vez que ven, por ejemplo, el corregimiento de Chiquipuela de la Sierra era muy grande. Entonces era una circunscripción que tenía que ser más reducida para poder tener mejor control. Y además las tierras más apetecidas estaban en el altiplano. Las tierras menos apetecidas van a estar en Oriente. Y donde vamos a encontrar una serie de criollos pobres van a ser en Oriente. Y por eso es que también las dos características de todo esto que estamos hablando, Oriente con sus peculiaridades, el altiplano con sus peculiaridades y el centro con sus peculiaridades, son lo que van a generar los tres grandes núcleos en los cuales se asentará lo que llamamos Guatemala. Eso es Guatemala. Lo que es Occidente, Centro y Oriente. Por eso es que ustedes ven que el norte y el sur están como un poquito, porque fueron siempre zonas como muy poco importantes durante el periodo colonial. A diferencia de estos tres núcleos geográficos, donde ahí sí vamos a ver una gran fuerza. Natalia Rodríguez dice, ¿cómo encaja todo esto con las tierras ejidales, su proceso de formación durante la colonia, tiempo después de la época liberal? Es que los liberales las van a desamortizar. En la colonia se los dan, en este proceso que acabo de explicar. La corona les da Mercedes. Mercedes es yo te doy una tierra, porque sos un pueblo de indios. Te estoy dando en repartimiento a fulano porque le vas a ir a trabajar a él. O sea, los impuestos que vas a pagar de trabajo a mí, se los estás dando a él, pero para que te mantengas tu pueblo, todo tu pueblo, o todos ustedes que viven en este pueblo, según ley, ustedes tienen derecho a unas tierras propias de ustedes, que son tantas cuerdas. Esas son las tierras ejidales. Es la que les da la corona, ¿ya? Que es la que... Muy bien. Bueno, después ahorita va a contestar Cintia. Cuando la corona le da las tierras, primero como una dádiva, como una merced, pero después estas tierras de pueblos empiezan a crecer porque empiezan a adquirir, empiezan a comprar. Pero se les aplica el derecho todavía de tierra ejidal. Y de hecho es lo que van a reclamar durante la reforma liberal. Porque la reforma liberal lo que quiere es títulos. Y entonces ellos muestran sus títulos. ¿Y dónde van a encontrar esos títulos? En el Archivo General. Entonces van a buscar, y de hecho los grandes reclamos vienen de ahí. Para no enredarnos, las tierras ejidales son las tierras repartidas por la corona a los pueblos de indígenas. Esos son. Cintia Mejía, ¿cuándo se dice esa amortización? ¿Se refiere a la composición de tierras? Sí, es algo similar, por supuesto. Desamortización no es más que yo se las quito. ¿Por qué? Porque están en manos ociosas, en manos muertas. ¿Qué quiere decir en manos muertas? Quiere decir que no producen renta, no se pueden dividir, no se pueden vender. Yo no obtengo nada de esas tierras. No quiere decir que estuvieran ahí muertas de la risa, simplemente que aunque estuvieran produciendo, ese producto no llega a la hacienda real en calidad de impuestos. Entonces, los Borbones son los primeros que empiezan las grandes desamortizaciones. Para el periodo de los Borbones, ¿quiénes eran los mayores poseedores de tierras en América hispana? Los jesuitas. Tenían prácticamente Paraguay, el sur de Brasil, grandes posesiones del norte de Argentina. O sea, lo que tenían en Guatemala era babucha, la parte de ese prácticamente estado dentro del estado, dicho de una manera. Y por eso es que Carlos III, al ver eso, y además él era un rey absolutista, dijo, no, señores, esto se acabó. Y aquí se acabó la compañía de Jesús y los expulsa y no descansa hasta que suprimen a la compañía de Jesús. ¿Ya? Y luego, por eso es que cuando vemos, por ejemplo, el proceso de desamortización de 1871, o de expropiación también, podríamos llamarlo así, de 1871 de las tierras en manos de la iglesia, es lo menos, prácticamente ya no era nada. Y por eso es que lo único que les van a quitar son edificios,
como por ejemplo el convento de San Francisco, que se va a convertir en el Palacio de la Policía y ahora el Ministerio de Gobernación. El convento de Santo Domingo, que ahora es el IDAE, que serían como los dos grandes conventos. El convento de los capuchinos, que después se convirtió en la Escuela Politécnica. Pensemos en otro gran convento que se me ocurre ahora. Digamos que esos son como los más representativos. O si no, pasaron a convertir los solares y pasaron a propiedades, digamos, Belén, el Instituto de Belén. Claro, el convento de Belén se convirtió en el Instituto de Belén, pero toda su estructura es conventual, porque solo fueron acomodando y pusiendo cositas bonitas ahí y ya. Entonces, digamos, el proceso que vamos a ver de las tierras empieza ya con los Borbones, que le empiezan a quitar tierras a la iglesia. Los liberales se las van a quitar a los pueblos indígenas, sobre todo en la parte de la costa sur, porque era necesario para los grandes cultivos, y posteriormente en las montañas para el café, cuando se introduce el café. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? ¿No? Bueno. Pues muchísimas gracias. La última clase del próximo jueves va a ser las ciudades. ¿Sí alguien va a hablar? Pueblos mestizos no había. En el estricto sentido del término, los pueblos mestizos como pueblos mestizos no existían. Lo que existían eran, por ejemplo, ¿ustedes han leído la historia de un Pepe? ¿Sí han leído la historia de un Pepe? Bueno, lean la historia de un Pepe y luego, por ejemplo, váyanse a la antigua. El barrio de los herreros, eso está fuera de la ciudad. Los mestizos viven fuera y se van a dedicar a oficios que no hacen ni los indígenas y no hacen ni los españoles. La herrería, por ejemplo. La tabalardería, ese va a ser otro caso. ¿Ya? En el oriente vamos a encontrar pequeñas poblaciones que empiezan a surgir como pueblos mestizos. Pero los pueblos mestizos como tal no están reconocidos en la legislación, por tanto no tienen derechos. Si ustedes se van al Archivo General de Centroamérica y empiezan a buscar mestizos, van a ver que es una confusión tremenda. Porque ustedes empiezan a revisar y miran los censos y dicen, bueno, pueblo tal, ¿verdad? 60 españoles, 20 indios, 10 mestizos, 5 ladinos. Y uno dice, ¿dos? Bueno, los ambos, ¿cómo sobrevivían? Es que como sobrevivían los otros, a medida, lo voy a decir así, con trabajitos. O sea, ellos eran contratados en las fincas, porque no había esclavitud. En el estricto sentido del término no existía la esclavitud porque había sido suprimida. ¿Ya? Y luego vamos a tener, por ejemplo, las comunidades garífunas que las van a dejar vivir ahí. ¿Ya? Ahí. O sea, todos los demás grupos, cimarrones, mestizos y zambos y todos los demás, viven como pueden, porque vuelvo a la fuente que les había señalado anteriormente. El informe de Pedro Cortés y Larraz dice, viven revueltos españoles, indios, mestizos, zambos, cimarrones, y cuanto ser humano habita en estas tierras con sangre impura, y están desnudos, y beben en las chicherías, y se dedican al juego de cartas y de azar. Creen en el horóscopo, se leen las manos, fuman el puro. O sea, cuando se leen eso, dicen, oh, esto era una feria constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa es la legislación y otra cosa es la realidad. Pero a la hora de los derechos, en los documentos oficiales no los encuentran porque no tienen derechos. En la cotidianidad, por supuesto, vivieron juntos. ¿Quiénes se daban cuenta que existía la iglesia en sus informes? Porque bautizados sí estaban. Bautizados sí estaban.
Pero en cuanto a la legislación como tal, no existen. O sea, no tienen. O sea, ¿un sambo quiere comprar tierra? No, no puede. ¿Un sambo se pudo casar con un mestizo? Sí. Porque eso es un sacramento. Y ahí no hay ningún problema. ¿Un mestizo podía comprar tierras? No. ¿Por qué? Porque no está en el derecho que lo pueda hacer. ¿Ya? Entonces esas son las grandes lagunas y los grandes resentimientos que van a emerger para 1871. Por eso en mi cantaleta, de tanto que se les he dicho que dejemos ya lo de la tal patria del criollo, porque esta es la patria de los mestizos que estaban resentidos, que nunca tuvieron derechos y cuando los tienen, lo que hacen es quitarles a los indígenas los derechos que habían tenido durante 3 siglos. Porque con estos mestizos, con estos ladinos, es cuando viene la mentalidad racista. Porque nunca estuvieron, digamos, no están. Viven afuera de las ciudades, viven o malviven, digamos, en pequeñas localidades, ¿verdad? Obviamente que van a trabajar en las haciendas, sin derechos, porque insisto, no hay derechos, no tienen derecho a ir a la universidad, no tienen derecho a ir a ingresar a un convento, o sea, no tienen derechos. Entonces, digamos, la sociedad es dinámica y ahí se fueron creando, digamos, los sistemas para poder eludir esta organización prácticamente como en castas. Como digo, porque al final vamos a ver que existe, si no, no estuvieran cimarrones, si no, no hubieran zambos, si no hubieran esto, si no hubiera existido esta interrelación, digamos, entre los distintos grupos. Pero a la hora de ver los documentos no los van a encontrar. Por eso es que cuando me preguntaron cronistas mestizos, se me paró el pelo, porque digo, es que no hay. ¿Me explico? No hay. O sea, en la legislación no existen. Solo existen los indios con sus pueblos y los españoles en sus pueblos y ciudades o villas. Entre unos y en otros hay una gran variedad de grupos, pero que no tienen derechos. Pueden, y lo peor es que tienen a prohibidísimos asomarse a cierta cantidad de leguas de los pueblos de indios. ¿Por qué? Porque los mestizos van a empezar a querer quitar las tierras. Y van a haber unos grandes conflictos agrarios precisamente por esto. ¿Ya? Van a llegar un ratito, nos vamos a quedar aquí son nuestras champitas, ay, sí, va, quédense. De repente, miren una cuerdita, porque nuestras gallinitas, pobrecitas, ay, sí, para que comen. Y cuando venían a sentir, ya los tenían prácticamente comiéndoles el terreno, porque seres humanos eran, por supuesto. ¿Ya? Y como también no había legislación, ¿quién les podía parar los pies? ¿Ya? Claro, desde ahí ya le querían quitar la tierra a los indígenas y por eso es que cuando entra la reforma liberal vienen con todo, como se dice ahora. Ahora es lo nuestro, muchachos, quitémoselo. Y van a querérselos quitar y vamos a tener aquellos grandes conflictos agrarios en estas zonas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Que pasen muy buenas noches. Nos veremos para la última clase el día jueves, cuando vamos a hablar de ciudades. Qué gusto saberlas y verlos y que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias a todos. Feliz noche.